de anatomía humana. Tenemos la vía aérea superior, también denominada porción conductora extrapulmonar, que inicia desde la nares, el vestíbulo, la cavidad nasal, la nasofaringe, luego la laringe y la tráquea hacia llegar a los bronquios primarios o principales. ¿Verdad? Esa es la vía conductora extrapulmonar, también llamada vía aérea superior. Luego, los bronquios principales se van a dividir en los bronquios que van a llegar a cada uno de los lóbulos de cada pulmón, que sean los bronquios secundarios o lobulares, y luego tenemos que estos se van a dividir luego en los bronquios terciarios o segmentarios. Los bronquios segmentarios se van a seguir subdividiendo hasta llegar a estructuras que ya no tienen cartílago, que se conocen como bronquiolos, y la vía conductora va a llegar hasta los bronquiolos terminales. ¿Ya? Vía conductora, vía que solamente lleva el aire, solo lo mueve. La unidad respiratoria del pulmón empieza por los bronquiolos respiratorios y también continúa con los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos como tal. Algo característico de este laboratorio es ver el cambio de epitelios que va por cada una de las partes de la vía respiratoria, de la vía conductora o de la unidad respiratoria. Empezamos entonces viendo la porción conductora extrapulmonar con la cavidad nasal. Esto es más para efectos ilustrativos en el sentido de que la cavidad nasal va a representar dos tipos de mucosa, que pues por eso necesito que hagan la diferencia. Tenemos la mucosa nasal, que va a estar revestida por mucosa respiratoria, que eso básicamente se va a encargar de conducir el aire, humidificarlo, calentarlo, y que el epitelio que lo reviste es el mismo epitelio respiratorio que hemos estado hasta la madre de cómo se clasifica. ¿Vean? Epitelio cilíndrico, pseudostratificado, ciliado con células califormes. En ese Esa modelo. tiene que saber. También en la cavidad nasal tenemos otro tipo de mucosa que se relaciona con el sentido del olfato, que esa es la mucosa olfatoria y se encuentra a nivel del techo de la cavidad nasal. Como ahorita es más que nada para que ustedes comprendan los conceptos que vamos a ver un poquito más adelante y no se pierdan. Las células que conforman a este difieren un poquito de las células que conforman a este otro. ¿Ya? Por ejemplo, acá observamos en el esquema cómo está la mucosa olfatoria que percibe los estímulos para el sentido del olfato, que tiene células receptoras, que son las famosas neuronas bipolares que veíamos más temprano, células de sostén, células de cepillo y células basales. ¿Ya? Nótese cómo estas células receptoras tienen prolongaciones que van a llegar hasta ramificaciones que están relacionadas con el primer canal o nervio olfatorio. ¿Ya? Vale. Y esta es la primera diapositiva que les pone la práctica. Esta es una diapositiva de mucosa olfatoria. Entonces, el epitelio, ¿cómo se clasifica? Como epitelio cilíndrico, pseudostratificado, ciliado. Ya está ahí, ¿verdad? No tiene células que forman acá. Es una diferencia. Pseudostratificado, ciliado. Él no tiene células que forman. Ya vimos los tipos celulares, ¿verdad? Están las células receptoras, como esta que está acá, las células de sostén, que son la gran mayoría, las células basales, y las células de cepillo que no se observan. Esas cuatro tipos celulares están inmersos dentro de este epitelio olfatorio. A su vez, el epitelio olfatorio está relacionado por estas glándulas que están acá, que ¿cómo se denominan y cómo se clasifican? Son las glándulas de coma. ¿Cómo se clasifican según su morfología? Y según su tipo de secreción son cerosas y cabalgas. Reconocemos que son cerosas por el montón de puntitos o grándulos de lipofucina que tienen, ¿verdad? Son un montón de grándulos. Eso le hace que sean cerosas. ¿Verdad? Luego ya este es un epitelio de la mucosa respiratoria o mucosa nasal, ¿verdad? Siempre dentro de la cavidad nasal. Y observamos el epitelio que lo recubre. Epitelio, y ahí sí, epitelio respiratorio que se clasifica como cilíndrico, pseudostratificado, ciliado, con células caliciformes.
Luego pasamos a esta otra estructura, ya descendemos, dejamos la cavidad nasal, seguimos la vía, la porción conductora pulmonar y llegamos a la laringe. La laringe va a estar en su entrada delimitada por este cartílago par que se conoce como epiglotis. ¿Ya? La epiglotis tiene una superficie que está relacionada con la raíz de la lengua y otra superficie que está relacionada con la laringe como tal. Entonces son la superficie lingual y la superficie laringe. La superficie lingual se diferencia de la laringe por el epitelio. Nótese acá como es un epitelio, ¿cómo es? Plano, estratificado, no diatomizado, mientras que la superficie laringe tiene otra vez el epitelio respiratorio. ¿Veas? Cilíndrico, seguro estratificado, ciliado con células caliciformes. Esa era la superficie faríngea. Ahora, sí, la superficie laringe. Vale. Luego tenemos acá la presencia de estas glándulas en la submucosa, sobre todo relacionada con la superficie laringe, perdón. Estas son las glándulas que se desarrollan con submucosa. Pregunta, ¿qué tipo de tejido estoy señalando acá? Un color que resalta. Cartílago, pero ¿qué tipo de cartílago es? Elástico, es un cartílago elástico. ¿Verdad? Sí, este es el cartílago elástico que tiene unos artefactos o pliegues que separan cada uno de estos. Y aquí le vemos un poquito más de cerca, ¿verdad? El revestimiento de la superficie de la línea, que es epitelio cilíndrico, pseudocertificado, ciliado. Luego aquí tenemos de cerca las glándulas seromucosas en la submucosa. Y luego pues tenemos al cartílago elástico. Vale. Submucosa o mucosa se resuelve, ¿no? Luego pasamos entonces a esta otra corte esteroide, porque este es un corte de tráquea. ¿Cuáles son las 4 capas que se describen a la tráquea? Tenemos acá la mucosa, submucosa, cartílago y adventicio. ¿Sí ves? Depende de donde se describe, pero esa es la capa de cartílago y alino. Este sí es cartílago y alino. La mucosa pasa compuesta a su vez por dos estratos. Está el epitelio, que es un epitelio cilíndrico, pseudocertificado, ciliado, solamente en el epitelio respiratorio. Y luego pues tenemos acá a la lámina propia. Que la lámina propia es, ¿cómo se llama? Tejido colectivulazo. Y luego pues tenemos acá la submucosa, que igual la vamos a conocer por la presencia de todas esas glándulas serosas, mucosas y mucoserosas. Luego, la más prominente, sin duda, es cartílago y alino, y por ende por fuera está la capa adventicia. Excelente. Vale. Acá tenemos a mayor aumento las primeras dos capas de la tráquea. Tenemos la mucosa, esta que está acá arriba, estas dos, ya dijimos, el epitelio más lámina propia. Esto es mucosa. Y luego tenemos de acá hasta abajo, que sería submucosa. Aquí no observamos cartílago, aquí no observamos adventicia. Epitelio, ¿cómo se clasifica? Cilíndrico, pseudocertificado, ciliado, con células caliciformes. Vamos a hacer. Nótese cómo ese epitelio lo vimos en la mucosa nasal, que tiene la porción respiratoria, como lo vimos en la porción laríngea de epiglotis, y lo vamos a ver desde aquí tráquea hasta el bronquio segmentario. Ya en el bronquiolo cambia un poquito, pero todo eso es epitelio cilíndrico, pseudocertificado, ciliado, con células caliciformes.
Este epitelio pues está pegado a una membrana basal bastante prominente, y esto es típico de la tráquea. Por eso lo vamos a reconocer, la membrana basal prominente. Y luego pues tenemos la lámina propia. ¿Qué tipo de célula podemos encontrar en la lámina propia? Si es tejido conectivo, areolar o laxo, la mayoría de las células que van a estar acá son transitorias, incluyendo células de tejido o del sistema inmune, como cuáles. ¿Cuáles son? ¿Qué más? Son mejores la de Madonna. Pero es inmune. Ahí en Lourdes. Ajá, eosinófilos, linfocitos, Debería probar. fibroblastos, pero eso no es el sistema inmune, pero ¿qué más? No, dice que está más arriba de Madonna. Sí, linfocitos, ¿verdad? Linfocitos, eosinófilos, Y el señor dijo que primero iba a acá en la lámina propia, después fibroblastos, porque evidentemente eso va a contribuir con las fibras colágenas. Y luego pues tenemos acá la submucosa, que acá sacamos la presencia de esta glándula, que cómo se clasifican según su tipo de secreción. Mucosas, y tenemos acá arriba entonces mucocerosas. ¿Verdad? Mucocerosas, y estas que están acá son principalmente mucosas, ¿verdad? Son bien claritas, estas sí son tipo mucosas. Vale. Dejamos entonces la porción conductora extrapulmonar y entramos a la porción conductora intrapulmonar. ¿Verdad? Y la primera estructura que observamos acá es el bronquio. Un bronquio segmentario según o un bronquio intrapulmonar. ¿Qué capas le vamos a reconocer al bronquio? Siempre tiene una mucosa que va a estar conformada por epitelio y lámina propia. Rodeando la mucosa vamos a tener músculo liso. Luego va a estar la submucosa, que la vamos a reconocer por la presencia siempre de glándulas mucocerosas. Luego está el cartílago, que siempre es cartílago hialino, y por fuera va a estar la adventicia, siempre, ¿verdad? El epitelio acá siempre es respiratorio, ¿sí? Cilíndrico, células certificadas, ciliado, o células aristiformes. ¿Qué más se repite? Luego llegamos acá a esta otra estructura que no es diferente a la previa, porque no tiene cartílago, se le falta cartílago. Tiene epitelio, tiene lámina propia, tiene el músculo liso, pero ya lo vemos acá, la submucosa es mucho más pequeña, no vemos acá cartílago, y la adventicia básicamente se fusiona con la submucosa. Ya son estructuras mucho más pequeñas. Este es entonces un bronquiolo. Y que todavía no sé cómo quiero terminar realmente, porque todavía es muy grande, es una división antes de terminarla, pero sí, en el epitelio terrorista bronquiolo, y aquí ya deja de ser cilíndrico pseudocertificado y se vuelve cilíndrico simple. ¿Ya? Y nada más. Y aquí aparecen ya las células claro. Esta que está aquí saltadita, esta otra que está acá. Las células claro, no de carácter. Luego tenemos esta otra imagen que aquí observamos el bronquiolo renal, que se clasifica como un epitelio cúbico simple con células de clara. Por eso que hacía el énfasis. El otro es todavía un bronquiolo un poquito más grueso. Este ya es un bronquiolo terminal, porque el bronquiolo terminal ya tiene un epitelio cúbico simple con células de clara, que son siempre las células más como saltaditas, ¿verdad? Y acá observamos la transición, las ramificaciones sucesivas. Vemos acá cómo está un bronquiolo terminal aquí arriba, luego un bronquiolo respiratorio, que el bronquiolo respiratorio lo reconocemos por el cambio de epitelios, del cúbico simple con células de clara al plano simple propio de los alveolos. Entonces, veamos esa transición, ese es un bronquiolo respiratorio, y aquí ya se puede estar dando intercambio de gases. Luego de ella tenemos los conductos alveolares, ya, estos como canalitos que están acá, que esos ya tienen un revestimiento de epitelio no simple, al igual que los sacos alveolares, y luego pues los alveolos terminales. Las funciones de la célula, ¿qué se crea con la célula de clara? Son lo convencional. Es un líquido reactivo pulmonar, y también la proteína CC16, ¿verdad? Que esa puede reducirse en EPOC y en otras enfermedades. Vale. Luego tenemos depende de cómo lo pone la guía, porque creo que no es bastante detalle, no sé si lo dice. Se lo dice, ¿verdad?
Vale. Luego tenemos esta otra corte histórico que es ya un tabique intraalveolar, básicamente entre alvéolos, ¿verdad? Esta es la luz de un alvéolo, la luz de otro alvéolo, la luz de otro alvéolo, otro y así, ¿verdad? Entonces, entre los alvéolos tenemos estos tabiques, que van a estar formados por tres tipos de células principalmente, ¿verdad? Tenemos los neumocitos tipo 1, como este de aquí abajo, este otro, creo que el otro más, tal vez este de acá. Y tenemos los más característicos que son los neumocitos tipo 2. ¿Ya? Además de los neumocitos tipo 2, también tenemos células endoteliales que evidentemente nos van a estar rodeando vasos capilares. ¿Ya? Los pulmones son estructuras muy focalizadas, pero la mayoría de las comunicaciones se observan en capilares. Y esos no son capilares que van a estar poniendo bastante sangre para el intercambio de gases. ¿Qué función tiene acá esta célula? El neumocito tipo 2. Quimioreceptores. No, Yo, producir el líquido surfactante, o también llamado el agente tensioactivo pulmonar, ¿verdad? Pues evita el colapso de los alvéolos durante la expiración y facilita también su expansión durante la expiración, durante la inspiración. Los neumocitos tipo 1, ¿para qué servirán? Los tipo 1 son más de sostén, ¿verdad? Son más células de sostén. Aquí también se observa, aunque se observa un poquito más en el anterior, pero tenemos neumocitos tipo 2, que son de los núcleos más grandes y más claros. Tenemos también neumocitos tipo 1, que son estos más aplanados, los núcleos. Y luego pues tenemos algunas células endoteliales que casi no se observan, como por ejemplo esta. Aquí tenemos un poquito de argumento. Está en un neumocito tipo 2, que su función es secretar el líquido surfactante o agente tensioactivo pulmonar, como quieran llamarlo, que se empieza a producir a las 20 semanas de gestación. Sin embargo, se produce en cantidades suficientes a partir de la semana 27 en adelante. Característico de la secreción de esta célula y propias células son estas estructuras que se conocen como cuerpos de lámina. Debemos ir la importancia de esa secreción. Luego, pues acá estamos observando la madera gaseosa que está conformada por una célula endotelial, que la vimos en la 6. Endotelial, que está revestiendo un capilar. Vemos acá que está su citoplasma. Y vemos también aquí está un neumocito tipo 1, ¿verdad? Que también está emitiendo su citoplasma. Esos citoplasmas están pegados a su membrana basal respectiva, que para que se fusionan, y eso ya sería entonces ya la barrera hematogaseosa que va a favorecer el paso de gases desde los eritrocitos hacia los alvéolos, particularmente el dióxido de carbono, y el oxígeno de los alvéolos a los eritrocitos. ¿Qué tipo de fibras observamos acá en esta histórico? Elástica, ¿verdad? ¿Y cuál es la función de las fibras elásticas en los pulmones? Ya, no, ¿cuál es la función? Tiene tres funciones para eso. Favorece la elasticidad del pulmón, ¿qué más? Establece conexiones iónicas, ¿qué más? Sostén. Vale. Y esas fibras son fibras reticulares que puedes que estas fibras toman de soporte, toman de sostén. La anterior creo que tiene funciones elásticas. Vale. Las articulares son las que son soportes. Vale. ¿Ah? Es la que vimos ya, la articular. Que su función es soporte, ¿verdad? O sostén. Vale. Tenemos entonces acá un corte de pleura. ¿Qué hoja de la pleura va a ser esta? Y pues lo reconocimos. Es hoja visceral, excelente. ¿Por qué? ¿Cómo lo reconocimos? Excelente, porque está pegada acá al parénquima del pulmón, que aquí son alvéolos, ¿verdad? Entonces la que está pegada o la que está adosada es la hoja visceral. La hoja visceral
Al igual que afectar, pues tenemos revestimiento de mesotelio, que hacemos con mesotelio plano simple. Y luego tenemos acá tejido conectivo elástico o areolar, con grandes fibras elásticas y la presencia incluso de vasos linfáticos. Preguntas ahorita con histología del aparato respiratorio. ¿Preguntas? 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 ¿No? Hola. Nos puede preguntar tipo las etapas del bronquio. ¿Cómo? ¿Cómo se forma lo del epitelio? Lo de la transición del epitelio. No, eso es más que decirlo comunicación para ustedes explicar. Pero eso sí, no, está difícil preguntarlo con una sola imagen, está difícil preguntarlo. Pasemos entonces a la histología de la lengua. Eso dice la calidad de la lengua, pero al menos lo vemos en la lengua. Vale. De la histología de la lengua, vamos a reconocer las famosas papilas. Ojo, por favor, si les preguntan qué tipo de papila observa, no me voy a poner una papila lingual. Es una papila gustativa, doctor. No, tiene su nombre. Están las papilas filiformes, que son estas que parecen como montañitas, como olas, como espinitas, como quieran verlo. Papilas filiformes. Luego también tenemos las papilas foliadas, ¿ya? Que tienen forma cuadricular. Tenemos también las papilas uniformes, que estas tienen una forma en cúpula o semicircular. Y luego pues tenemos las papilas circunvaladas o caliciformes, que estas van a ser más gorditas por arriba y más delgaditas por abajo, ¿verdad? Por lo menos así deberían ser. De todas estas tenemos cortes histológicos de las filiformes, de las foliadas y de las circunvaladas. No tenemos corte de las uniformes. Vale. En esta primera imagen tenemos dos tipos de papilas. A pesar de lo que le diga la práctica, realmente son papilas circunvaladas, no son uniformes, son circunvaladas. Esta y esta otra. Y luego tenemos acá una papila, ¿qué es esta? Filiforme. ¿Cómo se clasifica el epitelio que reviste la papila filiforme? Plano estratificado, muy queratinizado, o sea, tiene bastante queratina y aquí lo podemos observar. ¿Ya? Las papillas circunvaladas también tienen un revestimiento de epitelio plano estratificado, queratinizado y un poquito plano estratificado, no queratinizado o queratinizado a los lados. ¿Vean? Además, también podemos observar cómo las papilas realmente están formadas por el epitelio y la lámina propia. Y también vemos cómo hay pequeñas evaginaciones, pequeñas como digitaciones de la lámina propia que quieren entrar al epitelio. Eso se les conoce como papilas secundarias. Y abajo pues tenemos aquí a las fibras de músculo, que si no me recuerdo es un músculo esquelético, ¿no? Creo. Porque es voluntario, o sea, tendría que ser un completo. Vale. Estas papilas que observamos acá, ¿qué tipo de papilas son? Filiformes. ¿Qué tipo de epitelio digamos que las recubre? Plano, estratificado, queratinizado. ¿Verdad? ¿A qué estímulos a qué estímulo sensitivo responden las papilas filiformes? Al tacto. Muy bien, al tacto. Vale. ¿Qué tipo de papilas tenemos acá? Foliadas, sí, muy bien. ¿Qué tipo de epitelio recubre a las papilas foliadas? Según su libro de texto, este es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Y qué estructuras tenemos acá? Aquí que estoy señalando, ¿cómo se llama? Los corpúsculos gustativos. ¿Ya? ¿Qué tipo? Estos como circulitos que están ahí a los lados. Tipo de papila que observamos acá. Foliada, no, hombre, eso me pasa por comprar ahí. No, hombre, bruto menos ahí, no pasa. Ese es circunvalada o caliciforme. Bueno, no, es circunvalada o caliciforme.
El revestimiento de las papilas circunvaladas fueron varios poquitos en su superficie y en sus laterales. En superficie, el plano certificado queratinizado y el lado en plano certificado poco queratinizado o no queratinizado. En su superficie es plano estratificado queratinizado. A sus laterales es plano estratificado, poco queratinizado o no queratinizado. Luego tenemos acá esas estructuras que serían siempre corpúsculos gustativos que tienen endocranial y nerva estos corpúsculos gustativos glosofaríngeo. Luego tenemos acá estos espacios laterales a la papila que serían las fosas papilares que desembocan en glándulas. Las glándulas de Von-Ebner, excelente. ¿Qué estructuras son estas? ¿Qué estructuras celulares? ¿Cómo se llaman? Son los corpúsculos gustativos. Los corpúsculos gustativos están compuestos por dos tipos celulares. ¿Cuáles son? Las neuroepiteliales, ¿verdad? Y las de sostén. Las neuroepiteliales vamos a reconocer por ese núcleo un poquito más clarito, más grande. Y las de sostén por tener un núcleo más delgadito, más chiquitito y más grueso. También tiene una abertura que se conoce como poro gustativo. Y recordemos que estas estructuras vamos a encontrar en todas las pupilas con excepción de las filiformes. Las filiformes no tienen corpúsculos gustativos, pero las demás sí los tienen. Preguntas con lengua. Esta abertura. Ese es el igual que esta otra que está acá, igual que esta otra que está acá. Ese es el foco. Para la parte de embriología, les he estado insistiendo y insistiendo, ¿verdad? Desde que vimos el laboratorio 5. Por favor, apréndanse los derivados de cada arco faríngeo, ¿verdad? O sea, es un cuadrito, la verdad. Bueno, son dos, ¿verdad? Esta es una tarea entregable. Está los derivados de las bolsas faríngeas, y las vamos a ver, ¿verdad? Y está luego también este otro, que son los derivados de los arcos faríngeos y su inervación, ¿verdad? No tiene que perderse de memoria todo, pero por lo menos sí de músculos y de la aparece y de esqueleto, no es muy nada ahorita, pero sí los músculos, ¿verdad? Luego también el arco, el nervio y también la irrigación. Por favor, la irrigación no está aquí, pero sí se apareciera en el laboratorio 6. Vale. Esta imagen, vale. Ustedes vieron en el laboratorio 9, era sumamente largo, con 50 diapositivas. Estábamos hablando ahí de que el intestino primitivo se divide en tres partes, ¿verdad? El intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. A su vez, el intestino anterior se subdividía en dos porciones. La primera, que estaba delimitada entre la membrana orofaríngea y el divertículo respiratorio, y la segunda, que estaba delimitada entre el divertículo respiratorio y el divertículo hepático, ¿verdad? ¿Por qué menciono eso? Porque realmente las estructuras del, ¿cómo se llama? De la vía respiratoria también se originan a partir del intestino primitivo, sobre todo de la vía inferior, ¿verdad? Y acá esta primera imagen es el inicio del intestino anterior primitivo, ¿verdad? Y dice faríngeo, pero realmente es intestino anterior. Y vemos acá el remanente de esa estructura que nos está señalando el inicio, el remanente de la membrana orofaríngea, ¿verdad? Dado que esta es membrana orofaríngea, esto que aparece acá es primer arco faríngeo, primer arco faríngeo. Dentro de cada arco faríngeo se va a encontrar su arco aórtico respectivo. Entonces, si este es primer arco faríngeo, ¿es entonces el primer arco? Aórtico. ¿Qué estructura se dio del primer arco aórtico? Las arterias maxilares, ¿verdad? Posteriores acá tenemos entonces unas estructuras que se encuentran dentro del embrión que se conocen como bolsas faríngeas, y luego tenemos las hendiduras faríngeas que se encuentran por fuera del embrión. Y nos dicen que están también posteriores a cada arco faríngeo. Esto es anterior, esto es posterior, entonces están del
cavidad de cada arco. Primera bolsa faríngea, que se origina de esta cavidad timpánica o del oído medio, y también la trompa de Eustaquio, o tubo pericotimpánico, como se le llama más. Excelente. Entonces, ya teniendo en mente ese concepto, podemos repasar este cuadrito. Primera bolsa, oído medio, trompa de Eustaquio. Segunda bolsa, amígdala, la amígdala palatina y la fosa en la que se encuentra. Tercera bolsa, paratiroides inferior, timo y también la mención analítica de tiroides. Cuarta bolsa, paratiroides superior y cuerpo último branquial. ¿Ya? Eso, los derivados, pues echen un ojito y arreglen. Bueno. Está en el libro, esto es del agua. Vale. Teniendo eso en mente, entonces otra vez que pueden insistir, aprendan a contar, ¿verdad? Vemos esta imagen y sabemos siempre que esta es una parte bien superior. Entonces ahí notamos 1, 2 y 3. Y aquí el cuarto es que se observa, ¿verdad? Porque todavía sería por acá. Esos son arcos faringeos, ¿verdad? Primer arco faringeo, que casi no se observa porque es la parte inferior. Segundo arco faríngeo, que aquí dentro sería el segundo arco aórtico. Tercer arco faríngeo, entonces se trataría el tercer arco aórtico, ¿verdad? Recordemos que vimos los derivados de estos arcos aórticos también en el laboratorio 6, así que también se les puede preguntar. El segundo arco aórtico, ¿qué se deriva? Exactamente. La tireoidea, el cerebroidea, pues no me recuerdo, y esta P. Ajá. Del tercer arco aórtico. Las carótidas comunes. Bien, sigue. El inicio de la interna y externa. Del cuarto arco aórtico creo que se nos observa, pero para hacer el paso, pues ahí estaría la subclavia derecha e izquierda y parte callada de la bolsa. El quinto desaparece y el sexto se llenan las arterias pulmonares. Eso no es de teoría. Pero bueno, entonces ya voy a contar, ¿verdad? 1, 2, 3. Entonces detrás de cada uno va a estar la primera bolsa faríngea por dentro y la primera hendidura faríngea por fuera. Detrás del segundo arco faríngeo está la segunda bolsa faríngea por dentro y la segunda hendidura faríngea por fuera. Y detrás del tercer arco faríngeo está la tercera bolsa faríngea por dentro y la tercera hendidura faríngea por fuera. ¿Ah? De frente te puedo preguntar acá los derivados. De la primera bolsa dijimos trompa de Eustaquio y cavidad timpánica. De la segunda bolsa ya vimos amígdala palatina y fosa amigdalina. Y de la tercera bolsa ya vimos también paratiroides inferior, timo y tiroides. Acá también, acá voy a contar. Esta que está partida es la primera. Primer arco faríngeo. Segundo sería este, tercero sería este, cuarto sería este. ¿Ya? Entonces podemos ir a cualquiera de estos y preguntar derivados. Y además también vamos a ver por acá, aparece el primor de la tiroides en relación con la tercera bolsa faríngea. De esta es típico que esta la veamos para ver el desarrollo de la lengua, ¿verdad? Recordemos que la lengua tiene se desarrolla la posición oral, es decir, los 2 tercios anteriores de las prominencias linguales laterales, que esta es una y esta es la otra, el tubérculo impar. Estos tres se unen para formar entonces el cuerpo de la lengua o porción oral. Y aquí aparece también la eminencia hipofaríngea, o también conocida como cúpula hipofaríngea. Por favor, que no falte la palabra hipofaríngea, ¿verdad? No es solo eminencia, no es solo cúpula, tiene que ir hipofaríngea. Y eso se origina la raíz de la lengua o porción laringea o el tercio posterior. Vale, esta, más que nada me interesa ver aquí el desarrollo de la nariz, pero no la voy a profundizar mucho. Vamos a profundizar un poquito más en esta. Estructuras de la cavidad nasal en formación. Tenemos acá, ojo, esto parte superior o anterior, eso sería lo posterior, ¿verdad?
Y como el embrión está como encorvadito para este momento, no se ve acá, por eso aquí se ve lo de arribita y aquí se ve lo de abajo, de la cavidad nasal y cavidad oral. Vemos acá cómo aparece entonces esa estructura. ¿Qué será eso? El tabique o el septo nasal. Tabique nasal, septo nasal, como quieren llamar. ¿Qué serán estas estructuras que están acá? El crecimiento de los cornetes, estos serían los cornetes superiores. Aquí también tenemos otros cornetes aquí abajo. Debajo de estos cornetes, aquí vemos también este pequeño canalito que sería el conducto naso-lagrimal. ¿Cómo se ven esas estructuras que están acá? No, son los procesos paratinos laterales. Nótese cómo esos procesos paratinos están buscando unirse aquí a nivel de la línea media para formar el paladar secundario. Luego pasamos entonces a la cavidad oral y aquí vemos, ¿qué trae esto? La lengua, básicamente el cuerpo de la lengua. Luego vemos acá estos músculos. ¿Qué músculos son estos? Genioideo, y luego aquí abajo tenemos el músculo milioideo. Y aquí tenemos naturalmente los cartílagos de Meckel. Y finalmente esta otra, lo mismo. En su laboratorio creo que ustedes lo tienen al revés, ¿verdad? Que está lo anterior es hacia arriba y abajo, pero vamos a mantener aquí siempre la dirección que mantenemos por nosotros, ¿verdad? Tenemos nuevamente aquí cavidad nasal, cavidad oral. Cavidad nasal, tenemos eso. ¿Qué dijimos que era eso? Cartílago septal, luego septo nasal, tabique nasal. Luego eso sería los cornetes, luego está este canalito que sería el conducto naso-lagrimal. Aquí se formó el paladar secundario. Luego tenemos acá siempre el cuerpo de la lengua. Por aquí estaría el doceavo par craneal o nervio hipogloso y luego aquí siempre los cartílagos de Meckel. El naso-lagrimal es ahora en esta cortita que está acá. El nervio está más o menos por acá. El hipogloso, sí. Quiero ver. Y eso es CETU. Preguntas, dudas, comentarios, ¿lo veamos o no?